tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, diputada. Y la primera pregunta de esto tiene que ver con una iniciativa suya, justamente, referida a crear un registro provincial de donaciones. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Es un registro Son dos registros. Este proyecto tiene que ver con la donación de alimentos en buen estado y poder eliminar los desperdicios, los desechos que se generan, que en Argentina son alrededor de 16 millones de toneladas. Y lo que buscamos es que se creen dos registros. Por un lado, el registro de la donación de alimentos en buen estado y por otro lado, el registro de entidades receptoras. Con esto básicamente vinculamos a aquellas cadenas de supermercados, restaurantes, salones de eventos, frigoríficos también, ya sea de frutas o de carnes, y a bancos de alimentos u organizaciones sociales para que los distribuyan y que no se generen desperdicios precisamente. Uh-huh. Bien, bueno, repita el número que dijo de cuánto en Argentina es que tienen el dato que... Uh-huh. Sí. 16 millones de toneladas. Sí, es una animalada el es número. Un número bueno, y teniendo en cuenta que en nuestro país el número cada vez está creciendo más, hay alrededor de un 45% de niños, niñas y de personas que están por debajo de la barrera de pobreza, en indigencia, y creemos que que es por falta de estas intervenciones que tiene que generar y garantizar también el Estado para que estos alimentos que se encuentran en buen estado puedan llegar a la mesa o a personas que lo necesitan. ¿Cómo se controlaría que esos alimentos que deberían de estar en buen estado lleguen a la mesa de esas personas que hoy están por ese índice de pobreza que usted está mencionando? Bueno, nosotros este proyecto lo hemos trabajado en conjunto con el Ejecutivo Provincial, con la Dirección de Alimentos y Bromatología, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Hay que tener en cuenta que hay municipios que ya lo están realizando, como son, por ejemplo, la Municipalidad de Godoy Cruz, que en el año 2018 fue pionera junto a su intendente Tadeo García Salazar, también la Municipalidad de Luján, la Municipalidad de Rivadavia. Y lo que se crea es básicamente una logística. Hay que tener en cuenta que ya hay organizaciones que lo realizan, como es por ejemplo el Banco de Alimentos o Alimentar, que ellos tienen además frigoríficos y depósitos para, en caso de que sean por ejemplo fideos o yogures que están próximos a vencer, por ejemplo dentro de 2 semanas hay cadenas de supermercados que deciden descartarlos. Bueno, en vez de descartarlos, ellos tienen la posibilidad de distribuirlos. Ahora, ¿qué pasa? Que creo que por ahí es hacia donde va la pregunta con los salones de eventos u algún tipo de evento masivo que genera esta cantidad o que les sea un excedente de un gran volumen de alimentos. Eso hay que consumirlo durante el mismo día. Estas organizaciones tienen bromatólogos y bromatólogas que son voluntariamente aportan de su tiempo para garantizar la distribución también de estos alimentos en buenas condiciones. Uh-huh. Bien, ahora supongamos, porque ese último ejemplo que mencionaba es algo bien concreto de lo que suele suceder. Si bien ahora están frenados, por ejemplo, muchos de los eventos, pero algún día van a volver, ya sea un casamiento, un cumpleaños de 15, un bautismo de un nene de 1 año, etcétera. Digo, supongamos que yo o X persona organiza un evento y manifiesta su intención de donarlo después, justamente. ¿Cómo sería el proceder? Esa persona, ¿qué tendría que hacer para que cuando finalice el evento, la comida que sobró, diciéndolo en forma vulgar, sea utilizada por alguien que lo necesita? Bueno, precisamente para eso se crea este doble registro, digamos. Por un lado, aquellas entidades que voluntariamente, salones de eventos, cadenas de supermercados, etcétera. En este caso sería una persona individual que lo quiere hacer, va a poder acceder a este registro de organizaciones. Hay que tener en cuenta que ya existen, o sea, no es que, sino que hay que vincularlas, ¿no? Digo, una más tradicional y conocida es el Banco de Alimentos, otra que por ahí está creciendo en los últimos años, ya hace 6 años que está en Mendoza, es Alimentar. Bueno, vos vas a poder acceder a este registro de entidades receptoras, y llamar por teléfono y decir, bueno, yo esta noche o esta tarde, después de mi evento, voy a tener alrededor de tantos
tranquilos. Ellos ya tienen una logística prearmada. A mí me gustaría dar un ejemplo concreto. Hace aproximadamente un mes, un frigorífico de Maipú tenía alrededor de 18 toneladas de peras que ya estaban pronto, digamos, había que consumirlas en el corto plazo. Estas entidades se pusieron en contacto con Alimentar, y Alimentar las distribuyó entre diferentes merenderos y comedores que ellos ya tenían aceitado el mecanismo, ¿no? Por eso es importante generar estos dos registros, para que, bueno, tanto frigoríficos como personas que realicen eventos. También en esta época sucede que hay mucho excedente frutihortícola, ¿no? Nos quedaron algunas peras, manzanas en algunas fincas, nos ha pasado, que, bueno, se puedan contactar directamente con estas organizaciones sociales para que ellos las puedan garantizar, que eso es más importante, garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan. O sea, ya conocemos entonces la intención de este proyecto, porque ya estaba funcionando lo que usted está mencionando. Ahora lo que ustedes están pidiendo es que se adhieran más personas a formar parte del mismo. Así es, y que esto se extienda a toda la provincia de Mendoza, porque por ahí hay falta de información, ¿no? Incentivar también que tanto las grandes cadenas de supermercados, salones de eventos, restaurantes, también, ¿por qué no?, el negocio del barrio pueda tener más información, y que en vez de generar estos grandes desperdicios puedan llegar a alimentar a familias de mendocinos y mendocinas. Bien. Bueno, Tamara Salomón, con ella estamos, diputada provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Sí, me hace seña acá Joaquín, porque bueno, me queda la duda de por qué utilizar la palabra desperdicio, digo, porque eso va a ir a parar a donde gente que en realidad necesita consumir eso, porque hoy por hoy no tiene que comer, y como que suena un poco raro la palabra desperdicio. Disculpe que se lo bueno, diga. En realidad esto se encuadra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, con uno de sus primeros objetivos, que es el hambre cero, y de ahí viene en la Agenda 2030, que la denominación es esta, ¿no? Porque posiblemente lo que para algunos, yo siempre lo digo, ¿no?, lo que para algunos puede ser algún desperdicio, no es por ser solidario, sino es por una cuestión humanitaria, que no sea desperdicio y que precisamente sea donación de alimentos en buen estado. Bien. Bien. Bueno, perfecto, queda claro el tema, diputada. Le cambio de ítem para consultarle. Usted me acuerdo que el año pasado en alguna oportunidad hablamos, ¿no? Como hablamos con mucha gente por el tema del regreso a clases, pero usted propuso muchas cosas referidas a esa, por eso le pregunto cómo está viendo esta vuelta a la presencialidad en Mendoza. Ayer muchos chicos de trayectorias débiles que volvieron, se espera ahora el 1 de marzo que vuelvan en gran número, no al 100%, pero sí en gran número. Bueno, yo creo que el 10 de febrero ha sido un día histórico para la educación de nuestra provincia, por la vuelta a la presencialidad de nuestros jóvenes que tenían algún tipo de, como vos bien decías, de trayectoria débil en algunos contenidos, también aquellos que necesitaban acreditar saberes a través de laboratorios o de muestras específicas de conocimientos, y creo que hay cierta alegría también. Obviamente se generó incertidumbre cuando se anunció la vuelta a las clases presenciales, pero esto de poder garantizar que nuestros niños y niñas se encuentren con sus docentes, que puedan además socializar. Digo, estamos hablando que nuestros chicos aprenden no solo saberes, sino también a socializar, les hace bien a su salud. Así lo dijo la Asociación de Pediatría, ¿no? Hace muy pocas semanas, de la importancia de que nuestros niños y niñas vuelvan a las escuelas. Queda un largo camino. De acá al 1 de marzo se están poniendo en condiciones más de 700 establecimientos educativos para garantizar que sea una buena vuelta a clases, pero fundamentalmente que nuestros niños se encuentren con sus docentes. Bien, sí, y a ver, dos cosas. Por un lado, el otros días hablábamos con un pediatra que nos decía que es bajísima la tasa de contagio que hay. Y por otro lado, a ver, es trascendental que vuelvan las clases este año, ¿no? Es casi que una obligación, le diría, por parte de los gobiernos, de los distintos gobiernos, buscarle la manera, pero que los chicos vayan a la escuela, ¿no? Otro año sin clases fomentaría ya un tema de... en cuanto a la educación, me refiero, ¿no? Generaría un tema de... Gravísimo. Sí, muy grave a futuro. Sí.
Sí, a lo que vos estás diciendo, que quiero agregar que por ahí uno de los pedidos que se ha hecho el Consejo Federal de Educación es que los protocolos tengan la misma flexibilidad que las diferentes actividades que ya han sido habilitadas en las diferentes jurisdicciones, ¿no? Digo, no exigirles por encima de lo que se les exige, ya sea a un casino, a un restaurante, a un bar, digo, se están realizando deportes en los clubes sociales o en los clubes deportivos, pero no tenemos garantizado, ¿no? O no fue garantizado que los chicos puedan volver a las escuelas. Entonces, ahí esa doble confusión que se generó es lo que nosotros queremos ponerle un poco de luz y que realmente se pueda volver a las aulas, porque además es un derecho que tiene que ser garantizado y que quienes tienen hoy las herramientas para hacerlo son nuestros docentes. Ahora, así que bueno, sí, digo, apostamos a que sí. No, digo, a ver, en otras palabras, digamos que se les exigen más protocolos a las escuelas que a los casinos, y eso usted ve que no tiene cierta lógica, si se quiere. No, así es. Esto que vos estás mencionando es importantísimo, porque las escuelas o la falta de educación, la falta de encuentro de nuestros niños y niñas en las aulas, en los patios, puede causar severas secuelas en sus aprendizajes y en sus diversos aprendizajes, no solo de acreditar saberes y conocimientos, sino en su salud, en su sociabilización. Por eso la verdad que esta disposición y esta decisión que tomó el gobernador en nuestra provincia, y que también, digamos, se tuvieron que hacer cargos del gobierno nacional, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. El año pasado se tomó la decisión desde el Ministerio de Educación de la Nación, y no se les dio autonomía a las provincias para tomar, para poder afrontar, ¿no?, en caso de que sea necesario, las consecuencias de abrir las aulas. Lo positivo de este año es que se ha depositado la confianza en las jurisdicciones para poder aplicar los protocolos, y que también eso le da cierta seguridad a las directoras en cada una de sus escuelas para garantizar que se cumplan los protocolos, pero fundamentalmente que bueno, haya educación en nuestra provincia. Bien. Por otro lado, y por último, le consulto el tema de la reforma de la Constitución, que se está instalando nuevamente, ¿no? El gobernador quiere que esto se debata, así parece al menos. ¿Cómo ve usted esto? Hace un rato explicábamos más o menos todo lo que se ha generado en torno a eso. Bueno, creo que es importante abrir el debate, ¿no?, que es un poco lo que se está propiciando en la Cámara de Senadores de nuestra provincia, poder llegar a los acuerdos. Para esto hay que tener un diálogo sensato, ¿no?, empezar a debatirlo, porque también es el rol que tenemos nosotros los legisladores, ¿no? De hecho, fuimos los primeros declarados trabajadores esenciales, entonces nos tenemos que abocar a nuestra tarea, que es debatir y discutir los temas que son necesarios, más allá de que las prioridades claramente se las lleva la pandemia, pero también no hay que dejar de lado poder avanzar en algo que es importante para nuestra provincia, como es la reforma de la Constitución, de manera seria, sin mezquindades ni chicanas. Se ha dejado de lado, por ejemplo, la reelección del gobernador, que por ahí podía ser un tema que genere ciertas rispideces, y esto es para garantizar un diálogo sensato. Lo que nosotros esperamos es que desde la oposición se hagan responsables, ¿no?, y que podamos avanzar en este debate. El PJ dice que no les piden opinión, que los pasan por encima un poco más, ¿no? Le traslado lo que manifiestan, hablando de chicanas. Bueno, un poco también creo que lo ha demostrado el gobernador Rodolfo Suárez, que es un gobernador del diálogo y del consenso, ¿no? Decir eso sería también un poco faltar a la realidad, cuando ha dado sobradas muestras de la apertura al diálogo, por lo menos desde su rol, pero también el ámbito de discusión son las comisiones de debate, y ser conscientes de que para poder debatir la Constitución se necesitan necesariamente los 2/3, entonces todos los legisladores tenemos la responsabilidad de poder sentarnos y al menos dar el debate. Bien. Bueno, gracias, diputada, por la comunicación con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia también. Le mandamos un saludo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Igualmente. Hasta luego.
Ahí estaba Tamara Salomón, diputada provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza, hablando en el aire de Dial Radio TV, también de Radio Rivadavia San Rafael.